Este vídeo va a ser sobre la asignatura de logística de cuarto. Va a ser oral. Trata sobre los 3 primeros temas porque si no se va a hacer de 4 horas el vídeo. El primero siendo sobre el concepto de logística en general, el segundo sobre la distribución y el tercero habla de los aprovisionamientos y almacenes, la gestión del stock y manipulación intermedia de productos. El primer tema es un poco larguillo. Empieza hablando sobre qué es la logística y de cómo ha cambiado. Al principio era solamente una función básica y operativa y ahora mismo pues, ha adquirido un nivel estratégico. Hay 3 elementos principales que ha hecho que cambie, como son la globalización, cada vez hay competencia de más mercados y más diversa, sistema de información y de la comunicación, con todo el avance a través de Internet, la información viaja mucho más rápido, y el consumidor del siglo XXI, que somos muy exigentes, queremos el producto ahora y en las mejores condiciones y lo más barato posible, y nos informamos mucho más al hacer una compra. El concepto también enseña que a lo largo de los años, cómo ha ido evolucionando, porque en los años 80, con la globalización, pues pasa de solamente la gestión del transporte a gestionar también los materiales. Con la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó? Pues se utilizó, digamos, el concepto de la logística para abastecer mucho más rápido, mucho más eficientemente de víveres en esa situación de guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues se llegó a la conclusión de que era necesario tener un mando único, ¿no? Un responsable único para conseguir que se gestionara de una forma más eficiente. En los años 90, pues empieza una gran personalización de todos los productos y se acorta mucho el ciclo de vida de los mismos para fomentar así la demanda. Y entonces también vemos que actualmente pues forma parte de la cadena de suministro y a través de la logística conseguimos controlar el flujo hacia adelante y hacia atrás de productos, almacenarlos de una forma mucho más eficiente, sacándole mucha más rentabilidad y se aprovecha toda la tecnología de la información de la que hemos ido hablando durante el curso. Vemos que mientras que el proveedor le ofrece al cliente los productos, hay también un flujo inverso de información, es decir, va a ver cómo responde la demanda para así pues, responder en consecuencia. Luego también vemos como 3 logísticas, por así decirlo. Está la industrial o de producción, que es la que se centra pues, en proveer de, digamos, una producción reduciendo los costes y mucho más inteligente, por eso se dice lo de la reingeniería de procesos. La logística de aprovisionamiento, pues ofrecer materias primas o productos elaborados directamente para la venta, pero a través del, por ejemplo, el Just in Time de Toyota, lo de tratar de reducir el stock y los inventarios al mínimo, respondiendo directamente a la demanda para evitar almacenarlos porque eso supone un coste. Y la logística comercial, que es la que se encarga de ofrecer, comercial también se llama de marketing o de distribución, que es la que se encarga de hacer que coincidan la fabricación con la demanda, porque de lo contrario nunca se va a producir que exactamente lo que fabrique una empresa se consuma al momento. Entonces la logística comercial o de marketing pues tiene que gestionarlo. Luego vemos la definición de logística comercial que tiene todos esos pasos, ¿no? Desde que
Trata los procesos de aprovisionamiento, producción, distribución y servicio al cliente, con un control tanto de materiales como de información, no solo en el interior de la empresa, sino que también en el exterior, con el objetivo de conseguir la ejecución de todas las actividades, ¿no?, de las que es responsable. Y actualmente pues suele ser llevado a cabo por un departamento de logística con profesionales especializados. ¿Cuál es su objetivo? Pues satisfacerá la demanda, pero con los 6 correctos. Aparte de que quieres que sea el menor coste posible, pues quieres responder con el producto, la cantidad, la condición, el lugar y el momento y el coste correctos. Sale más adelante en el tema, pero lo puse aquí porque se repetía, digo, por no ponerlo 2 veces. Luego también se habla del subsistema de aprovisionamiento. Dentro de la logística comercial, pues tenemos la operación del aprovisionamiento, que luego más adelante sale en el tema 3, que se encarga de gestionar los pedidos, los inventarios, el transporte, compras, almacenamiento. Todo esto tiene que estar recogido en el plan logístico, que prevea los elementos básicos, el suministro, el servicio al cliente, la fabricación, el transporte, etc. Luego también esta llamada de 2 estrellitas es porque incluye actividades como clasificar los artículos, establecer núcleos de actividad, el escalonamiento, que consiste en buscar una dimensión crítica, es decir, aprovechar al máximo la capacidad del transporte o del pedido, y establecer la distribución de los centros logísticos, que también se va a ver en el tercer tema, me parece. Esta tabla no me parece muy importante, simplemente pues resaltar que la logística pues va a entrar en contacto con otras fases del proceso de poner en contacto el fabricante con el cliente. Obviamente pues va a verse afectado por las actividades de marketing, las actividades de producción, las actividades específicas de la logística, todas van a entrar en contacto, simplemente. Los flujos de información van a conseguir fiabilidad y rapidez, lo cual va a permitir pues, tomar decisiones razonadas, tener un flujo operativo fluido y eficiente, gestionar los canales de la logística de forma integrada y unos correctos niveles de comunicación tanto interno como externos. Y luego los soportes técnicos con los que se cuenta actualmente son los sistemas de la información y comunicación abiertos, compatibles con sistemas del mercado, en tiempo real y que funcionan 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el segundo apartado del primer tema nos habla de cómo conseguir la ventaja competitiva a través de la logística. Como hemos dicho antes, la logística ahora se concibe como un aspecto estratégico, ya no solo operativo. Entonces va a permitir pues, tener una ventaja en costes, en productividad y darle también un mejor servicio al cliente. El ejemplo de Amazon y el buen servicio al cliente que puede dar gracias a su sistema logístico que permite las entregas en Prime en un día o 2 días máximo. Luego la logística va a enlazar 2 actividades que en principio son contrarias, como son la producción. ¿Qué busca la producción? Estandarizar al máximo el producto para que no le cueste, cuanto más personalizado esté el producto, más caro va a resultar. Entonces lo que va a querer es estandarizarlo. Mientras que el marketing lo que quiere es personalizarlo para responder a la demanda. Entonces, en principio, estas 2 actividades de la empresa son contrarias. La logística va, de alguna forma, a intermediar entre ellas de forma que se consiga una ventaja competitiva duradera, ya que es imprescindible pues, que se entiendan estas 2 partes. Entonces también resaltamos que cada vez se tiende más a romper la cadena de valor y externalizar las partes del proceso. Por ejemplo, muchas empresas de servicio de comida rápida suelen externalizar el reparto a domicilio de su comida.
En el tercer apartado nos habla de cómo integrar la cadena logística. Es importante pues, responder a la situación del mercado, planificando, organizando, gestionando y controlando. La demanda es dinámica, entonces hay que planificar y coordinar las actividades para conseguir el nivel de servicio requerido, pero al menor coste posible. Esto se consigue coordinando desde la gestión de los materiales hasta la entrega del producto. Todo tiene que estar controlado. Tenemos el concepto aquí de cadena de suministro o supply chain, que es conseguir integrar la colaboración entre las organizaciones para así poder pues, dar un flujo de productos sin interrupción y evitando cuellos de botella. De esta forma se consigue que proveedores, distribuidores, minoristas se pongan en contacto, tengan una buena comunicación, de forma que evitar roturas de stock, por ejemplo. Con el Supply Chain Management lo que se quiere es integrar todo el proceso desde los primeros proveedores hasta el consumidor para así dar como un valor añadido. Pero es difícil muchas veces sincronizar la demanda con la oferta, proporcionar un bajo coste con un nivel reducido de inventario. Entonces hay que coordinar de forma que se consigan unos sistemas de previsión de demanda muy buenos, que se consigan unos sistemas de comunicación entre las distintas partes de la organización o entre las distintas organizaciones que tienen acuerdos, que tengan un buen sistema de comunicación, un sistema de comunicación continuo, que no hayan problemas de si se sabe que se va a subir la demanda en un determinado periodo, no haya problemas por rotura de stock porque no se prevea con anterioridad, etc. En el cuarto apartado vemos nuevas tendencias. En los años 90, por ejemplo, con la logística integral, que aparte del sistema de aprovisionamiento, pues también va a incluir la postventa y el reciclaje. En el futuro de la logística vemos dos conceptos, la estrategia logística y las herramientas. Mientras que la estrategia es, digamos, una evolución conceptual, las herramientas son instrumentos físicos que facilitan implantar estos conceptos y estrategias. Estrategia conceptual, o sea, un elemento conceptual, ¿no? Son conceptos las estrategias, y las herramientas son instrumentos que nos van a ayudar a implantar esos conceptos y estrategias. Los objetivos de las estrategias van a ser optimizar el servicio, pero además detectar necesidades, es decir, no solamente satisfacer al cliente, sino prever qué es lo que necesita. Y algunos ejemplos son la integración, logística y de marketing, el dominio de la cadena de suministro, el uso de nuevas tecnologías, etc. Luego, en cuanto a herramientas, hay dos tipos, las físicas, que son por ejemplo los operadores logísticos, y las lógicas, que son programas de simulación, nuevas generaciones de programas de optimización, el sistema GPS, el proyecto Galileo. Y luego aquí en el tema repite los 6 correctos de la logística que hemos dicho antes, del producto correcto, en el momento correcto, con el coste correcto, etc. No lo repito. En el quinto apartado nos habla de la logística inversa. Como sabéis, pues es el proceso de recuperar y reciclar pues tanto envases, embalajes, como también pues productos que se devuelvan, tanto del cliente al distribuidor como del distribuidor al proveedor, ya sea porque son obsoletos o porque no cumplen con las expectativas, etc. ¿Qué va a permitir gestionar bien la logística inversa? Campañas de sustitución, es decir, normalmente si el distribuidor puede fácilmente devolver productos al proveedor, va a ser con la condición de que en nuevas temporadas o nuevas campañas de venta adquiera productos de ese mismo proveedor. Porque si me estás devolviendo productos antiguos que yo realmente no quiero, va a ser con la condición normalmente de que me compres productos para la siguiente temporada. No lo van a hacer así de gratis. Entonces, permite campañas de sustitución,
proporciona la posibilidad de cambiar el envase del producto, es decir, quizás solamente lo que le falla es el envase, el embalaje, porque me lo han devuelto y el producto está bien, pero le falla el embalaje, entonces le pongo uno nuevo y ya lo puedo volver a vender. Y también da una reputación de compromiso, es decir, si yo practico la logística inversa, reciclo, recupero envases y embalajes, me va a dar una imagen de que soy una empresa preocupada por la sostenibilidad y el medio ambiente. En el sexto apartado nos habla de la responsabilidad social corporativa, o RSC. ¿En qué consiste? Pues buscar un equilibrio entre crecimiento económico, desarrollo social y sostenibilidad. Hay 4 niveles, digamos, del más básico al más preocupado por el medio ambiente. El más básico sería el legal, por factores legales. Es simplemente respetar las normas y leyes. Por ejemplo, una empresa industrial que no vierte los residuos al agua, no porque esté muy preocupada, sino porque está penado por la ley. Factores políticos para satisfacer a un grupo de interés y evitar así conflicto. Corporativos. Por ejemplo, político sería, por ejemplo, no utilizar pieles para así no cabrear, entre comillas, a ese grupo de interés que está preocupado por la utilización de pieles en prendas de vestir, por ejemplo. Pieles animales, me refiero. Factores corporativos, mantener la legitimidad y la reputación. Un ejemplo que se me ocurre es lo de H&M, que después de que se enterara de los problemas que hubo en algunas de sus plantas de producción en países de Asia, me parece, que estaban en vías de desarrollo, pues hubo muchos problemas en las fábricas porque no respetaban las medidas de seguridad, hubo muchas muertes y a raíz de esto, para recuperar su reputación, creó H&M Conscious o algo así, como una empresa que pertenecía también a H&M, que se preocupaba por la parte de responsabilidad corporativa. Pero también se le ha tachado de que no lo hizo realmente por la preocupación, sino que lo hizo a raíz de los problemas que hubo. Entonces no se le llegó a considerar ético-moral, ¿no?, que es la última fase, porque lo hizo un poco tarde, por así decirlo. Y luego el último nivel sería el ético-moral, que es cuando la empresa realmente reconoce que es responsable de algún problema, ya sea con el medio ambiente o algún problema social, de respetar los derechos de los trabajadores y actúa en consecuencia, pero antes de que se le reclame o antes de que exista una ley al respecto, etc. En el séptimo y último apartado del tema 1 nos va a hablar del rendimiento de inversión logística. Vamos a tener dos indicadores. El primero es el de ingresos adicionales y el segundo costes. El de ingresos adicionales es complicado de medir porque hay muchos factores que influyen en los ingresos de la empresa, ¿no? Entonces va a ser difícil saber cuáles de los ingresos adicionales vienen realmente ligados a la logística. Por ello es difícil de medir. El segundo, que son los costes, se puede medir con precisión. Hay costes de operación, que son los que van ligados, al nivel de producción, es decir, cuanto más produzco, más aumentan estos costes de operación. Y luego los costes de capital, que son fijos. Es, por ejemplo, el coste de tener una planta de producción, o sea, una fábrica, o el coste de tener un almacén. Esos van a ser fijos, da igual el nivel de producción. Entonces, cuanto más produzcas, más se amortiza, entre comillas, más se aprovecha este coste que es fijo. Y el ROLA, que es el rendimiento Revenue on Logistic Assets, que se calcula restándole los costes a la contribución y dividiéndolo entre el coste de capital. Contribución me refiero a contribución de ingresos adicionales, costes de operación son estos que son los que fluctúan y costes de capital son los fijos. Esto sería el tema 1. Ahora el 2, que es el más corto, entre comillas.
no me cabe en la página. Nos va a hablar de la distribución. Primero habla de un marco teórico de la distribución. La distribución va a pasar, ha pasado de ser simplemente un intermediador, de estar entre la fabricación y el consumo, el consumidor, a ser un protagonista de la actividad económica. Tiene las utilidades de lugar, forma, tiempo, posición e información. Lugar quiere decir que no se fabrica en el mismo lugar que se consume. Entonces, la distribución va a poner en contacto ambas entidades, ¿no? Forma. La fábrica probablemente fabrique en lotes muy grandes y el consumidor no quiere comprar tanto. Entonces, la distribución va a adaptar la cantidad y el surtido. Tiempo. Probablemente no se quiera consumir a la vez que se ha acabado de fabricar. Entonces, la distribución va a asumir los costes y va a esperar hasta que el consumidor pues lo adquiera esos productos. Posesión. Hay como una información desigual entre los fabricantes y los consumidores. Entonces, lo que va a hacer la distribución es poner en contacto a los dos y permitir conocer pues, las etapas por las que pasa cada uno. Es decir, en qué momento de la demanda está el consumidor, en qué momento está la producción. E información va a propiciar la comunicación entre fabricante y distribuidor y cliente, perdón, de forma que va a fomentar la demanda final. Va a llevar a cabo también análisis de mercado, promociones, etc. Luego tiene una serie de servicios, ¿no?, que asume el distribuidor, que son transportar la mercancía, almacenarla, darnos información, finalizar el producto, financiarnos y asumir riesgos. Luego vemos que la distribución va a crear utilidad y añadir valor. Así surge la innovación en el valor, que es la piedra angular que ha hecho, es la raíz, es lo que ha hecho que surjan los océanos azules. Antes vivíamos en océanos rojos, que son las industrias actuales, tienen unos límites ya definidos, con las reglas de juego ya conocidas, son empresas que tratan de ganar a la otra pues arañando un poco de cuota de mercado, tienen muy pocas posibilidades de tener beneficios, los productos se van a estandarizar al máximo y la competencia es sangrienta, de ahí lo de océanos rojos. Luego surgen los océanos azules, que son mucho mejores porque innovan, dan ideas de negocio que antes no existían y como no existían esas ideas como no existían esas ideas de negocio, no existía tampoco un mercado, no existían consumidores, no existen competidores, entonces es, digamos, un entorno ideal donde la empresa se puede desarrollar, aprovechar oportunidades de crecimiento rentables a largo plazo. La competencia, como he dicho, es irrelevante y las reglas del juego pues están esperando a ser fijadas. Pero es muy importante que la innovación y el valor se den al mismo tiempo, ya que innovación sin valor no van a resultar útiles al consumidor y valor sin innovación no se va a poder diferenciar de la competencia. Entonces se tienen que dar esos dos componentes al mismo tiempo. En el segundo apartado nos habla de los sistemas que hay de distribución. Hay muchas formas de dividirlos, ¿no?, según la estructura, según la clasificación de canales, según el grado de vinculación, según la tipología de métodos de venta. Entonces, en el primer apartado, según estructura, tenemos básica y superficial. La básica o principal son los que sí que llegan a tener contacto con el producto. Son los fabricantes, los intermediarios, mientras que la superficial o secundaria, que también tiene más nombres, periférica, paralela, tiene muchos nombres. Son los que no llegan a tener el producto en su posesión, pero sí que añaden valor. Serían las compañías de seguro que asumen riesgos en caso de que se pierda o se estropea, se deteriore la mercancía. Las agencias de publicidad también añaden valor. Después tenemos la clasificación según los canales.
tenemos directo e indirecto. Directo es cuando no hay intermediarios, es decir, del fabricante directamente va el producto al consumidor. Eso la verdad pasa bastante poco. Lo normal es que sea indirecto. Dentro de indirecto puede ser corto o largo. Corto es de un solo intermediario, es decir, fabricante, mayorista o minorista y directamente el consumidor. Mientras que el largo es dos o más. Si son justo dos, se llama clásico o estándar, es decir, cuando hay fabricante, después un mayorista, después un minorista y llega al consumidor. Según el grado de vinculación se puede clasificar en tres. Canal independiente o convencional es muy poco habitual, ya que digamos que no suma valor. Va simplemente a distribuir los productos de una forma muy limitada y no va a existir, digamos, un compromiso de continuidad. Mientras que si son verticales o horizontales, va a contar con muchos beneficios. En verticales tiene corporativo, administrativo y contractual. El corporativo pues va a contar con el control máximo, tiene mucha rigidez. El administrativo es cuando una empresa líder va a marcar las pautas. Y el contractual pues es cuando tienen un contrato por escrito con las condiciones de cada parte. ¿Qué son los sistemas verticales? Que no lo he dicho. Bueno, seguro que lo sabéis, pero cuando empresas a lo largo del proceso productivo se asocian. Es decir, yo soy fabricante, yo soy distribuidor, nos asociamos. O cosas parecidas, digamos que no están al mismo nivel. Mientras que el sistema horizontal son empresas que sí que están al mismo nivel. Por ejemplo, distintos distribuidores que se asocian. Puede ser con asociación espacial o con asociación no espacial. Es decir, según si están ubicadas en el mismo lugar o no. Luego, por último, tenemos las tipologías de métodos de venta. Esto es lo típico que hemos visto en distribución, no sé hablar, distribución. Según si tienen o no establecimiento o según si tienen o no contacto. Con establecimiento y con contacto, tradicional, autoservicio y mixto. Con establecimiento pero sin contacto, automático. Las típicas máquinas expendedoras o las tiendas estas muy pequeñitas, que yo no he visto ninguna, pero hemos visto vídeos en clase, que tienen poca variedad, pero tienen ciertos productos clave, eliges lo que quieres, te lo cobras tú mismo y te vas. O directamente sales sin hacer nada porque tiene no sé qué escáner que te lo cobra directamente en tu cuenta. Sin establecimiento pero con contacto sería la no sedentaria o ambulante y la domiciliaria, que sería cuando va el vendedor puerta a puerta pues intentando vender el producto, sean productos de belleza, cosméticas, lo que sea que te venga a vender. O ambulante como como los mercadillos que van de pueblo en pueblo. Sin establecimiento y sin contacto, pues sería la de por correo, telemática, por internet, telefónica, audiovisual, la teletienda. Luego, por último, las estrategias de distribución. Tenemos tres niveles de estrategia: corporativo, de negocio y funcional. En el funcional, pues nos dice que puedes seguir la estrategia de ventaja según el precio o ventaja en diferenciación. El cuadro estratégico es muy importante, es una herramienta de diagnóstico que sirve para identificar la situación del mercado, qué ofrece la competencia, qué es lo que busca el consumidor. En el eje horizontal va a tener las variables de competencia, ¿no? Las variables con las que se presentan los competidores en el mercado, y en el eje vertical lo que está buscando el consumidor. Con esto podemos construir una curva de valor, que es una gráfica que nos va a enseñar el rendimiento que tiene la empresa en las variables que han elegido la competencia. Y para hacer la curva de valor es muy útil el esquema de 4 acciones o matriz ERIC, que consiste en eliminar, reducir, incrementar y crear. Eliminar las
Perdón. Luego, en el tercer tema, hay, como se ve aquí en el índice, 3 subapartados. Este nos habla de aprovisionamiento de almacenes, el siguiente va a hablar de gestión de stocks y el último de manipulación intermedia de productos. Aquí en el primer apartado vemos que es el aprovisionamiento, que es básicamente pues, conseguir comprar los materiales que necesita, ya sea la parte de producción, ya sea la parte de ventas, es decir, o materias primas para fabricar productos o productos ya elaborados para venderlos al mercado, y almacenarlos hasta que realmente lo necesite esa parte de la empresa. Va a tener 3 aspectos fundamentales: comprar los productos al precio y calidad óptimas y con buenas condiciones, disponer de almacenes para poder pues, guardar los productos o materiales en buen estado hasta que se necesiten, y un sistema de gestión de inventarios para ver qué cantidad tenemos, el ritmo de los pedidos. La logística del aprovisionamiento lo que va a querer es mejorar las condiciones de los productos con el menor coste posible. Tenemos 5 funciones y 4 objetivos. Las 5 funciones son adquirir los materiales, optimizar los precios, gestionar el transporte, encargarse del almacenaje, controlar inventarios y costes asociados. Creo que son 6. Sí, son 6. Son 6 funciones. 4 objetivos, que son calcular las necesidades de la empresa, qué materiales necesito, cuántos productos necesito, minimizar la inversión, es decir, evitar un stock excesivo si la empresa no lo necesita, porque supone costes, establecer un sistema de información eficiente, es decir, saber qué tengo en cada momento y qué es lo que necesito con previsiones, y cooperar con los distintos áreas de la empresa, en especial el departamento de compras, que son los que se encargan de adquirir los productos. En segundo lugar, tenemos el almacén, que es básicamente donde se van a guardar los productos hasta que los necesitemos en condiciones adecuadas y sabiendo cuántos tenemos, dónde los tenemos, si están en buen estado, si se conservan bien. La cuestión es que tenemos un grupo de la población que lo va a defender y otro grupo que lo va a criticar. ¿Por qué? Los defensores dicen que los almacenes son buenos porque es un lugar donde se almacenan productos útiles, mientras que los críticos dicen que supone un coste almacenar productos. El sistema Just-in-Time sostiene que las existencias en el almacén son el principio de los problemas. No dice que no tienen que existir almacenes, pero hay que optimizarlos. La gestión de almacenes con el transporte son lo que van a definir la estrategia logística, es decir, son decisiones realmente a largo plazo, no es algo que se pueda cambiar de un día para otro. Tenemos 5 tipos de criterios para dividir los almacenes. Según la naturaleza del producto, hay de materias primas, de productos en curso, terminados y material auxiliar. Según la localización, puede ser central, regional o de plataforma. Central si está cerca de la fábrica, no fábrica. Regional si está cerca del consumidor. Y plataforma cuando la mercancía pasa poco tiempo dentro de esos almacenes. Según la propiedad, puede ser propio, de alquiler o en régimen de leasing. Según la función logística, puede ser de consolidación o tránsito, de división o ruptura o combinado. Estos últimos forman parte del, digamos, son tipos de cross-docking. Es decir, tratan de trabajar sin stock, se recepciona la mercancía, van a ver si es la que han pedido realmente y van a distribuirla físicamente a donde tienen ya pedidos. Es decir, todos los pedidos que hacen es porque saben que ya tienen demanda para ellos. Entonces, en el de consolidación lo que va a hacer es tomar productos, digamos, producto A, producto B y producto C,
y va a tener dos clientes. Entonces le va a hacer un pack de ABC para un cliente y un pack de ABC para otro cliente. Y ABC pueden ser zumos, patatas y pan. No se me ocurre otra cosa. Entonces, eso sería consolidación, ya que coge productos quizás de fábricas separadas, varios tipos, y va a hacer lotes más pequeños que contengan esos tipos de productos que necesita cada cliente. Mientras que los de ruptura es totalmente al contrario. Va a tener una empresa que le va a ofrecer todos los productos y los va a romper, los va a separar. Por ejemplo, la empresa le vende un lote grande que viene con un surtido de productos, siendo, pues lo que he dicho antes, patatas, no, otra cosa no se me ocurre, patatas, zumo y pan. Y se lo vende todo junto, entonces lo va a separar y va a coger y le va a hacer un pack para cada cliente. Y el combinado, pues va a comprar distintos productos de distintas empresas y se los va a vender al cliente 1, el cual, pues, a lo mejor a su vez se lo vende a otras empresas, entonces lo que va a vender el almacén combinado quizás van a ser lotes separados, pero se lo va a vender todo al mismo cliente porque ese a su vez a lo mejor es un mayorista que luego se lo vende a otras empresas. Es una combinación de los anteriores. Luego, según las características de manipulación, pueden ser características de manipulación se centra mucho en cómo se organiza el almacén. El convencional sería cuando hay estanterías normales y corrientes, ¿no? Que puedes acceder manualmente. Mientras que el de bloques va a ser un almacenamiento sin ninguna estantería. Van a ir los palets uno encima del otro. El compacto o drive-in es cuando no hay un pasillo en medio, sino que hay solamente lateral y tienes que acceder con carretilla. Dinámicos sería cuando tiene como un sistema que va a permitir que el primer pedido que entre sea el primero en salir. Eso se llama FIFO y beneficia mucho, por ejemplo, si son productos perecederos o que pueden quedar obsoletos, porque así evita que se almacenen quizás y queden allí por más tiempo y así o caduquen o se queden anticuados. Entonces, el primero en salir sería, o sea, el primero en entrar sería el primero en salir. Luego, los almacenes móviles serían los que permiten abrir una estantería. Se ve que la estantería está hecha de tal manera que la puedes abrir, separar para abrir un pasillo en medio. Los semi-automatizados y automáticos. Entra la risa. A mí me suena esto al brazo robótico que coge, está en el mismo lugar, en la zona de control, y coge productos de distintos sitios, ¿no? Luego los autoportantes son los que las mismas estanterías actúan también de soporte del almacén, es decir, hacen de pilares y de estanterías al mismo tiempo. Y luego vemos las funciones que tiene los almacenes, que son 5. Recepcionar e inspeccionar los materiales, que normalmente lo va a hacer el departamento de compras, va a poseer toda la información de las condiciones y la cantidad. En segundo lugar tenemos el registro de entrada y codificación de materiales. Vamos a poder codificar o por estanterías o por pasillos, enumerándolos. Tiene que seguir un orden lógico. Por ejemplo, si empezamos numéricamente, pues tiene que ir con un orden lógico. Y respectivamente también se va a codificar los materiales. Es decir, tienen que tener consonancia. La numeración que le hemos puesto al almacén tiene que tener sentido con el almacenamiento de materiales. Ponerle un sistema de codificación a los materiales pues nos va a permitir indicar con un código un concepto de producto. Se me ha caído algo al suelo. Es la manta. Clasificar
basándose en características permanentes del producto. Por ejemplo, si son productos tipo colchonetas inflables, si cada una va a tener un color diferente, no podemos ponerle el nombre cuando lo estamos registrando. Colchonetas rosas, si a la siguiente vez me van a venir azules, la siguiente vez verdes, tienen que ser características fijas de los productos. El código tiene que tener una longitud constante. El nombre del código tiene que ser lo más ajustado posible, es decir, no ser excesivamente largo. Hay que coger las características más esenciales y debe ser manejable por el personal especializado. Estas son, digamos, las características de la codificación del producto. Luego también tenemos, según si es electrónico o no electrónico, se puede dividir también en alfabético, numérico y alfanumérico, los no electrónicos. Y los electrónicos se basan en el Warehouse Management System, o WMS, que es un sistema de administración de almacenes. Los más utilizados, los clásicos códigos de barras, etiquetas electrónicas, etc. Los códigos de barras pues son la serie de líneas con espacios paralelos entre sí, y sirve para reconocer de forma rápida un artículo, ya que lo podemos como leer con una pistola o un aparato que se utiliza para ello. Normalmente este código de barras pues debajo va a tener una numeración que va a dar lo mismo si lo leemos con el aparato, con el láser, o si lo introducimos el número que tiene debajo, porque corresponde a lo mismo. Las ventajas, pues agiliza mucho la lectura de los artículos, evita errores humanos, porque nosotros a lo mejor al teclear con la mano nos equivocamos. Permite controlar muy rápido el stock, porque ya no hay que ir producto por producto, ya simplemente con leer el código de barras lo vamos registrando. Facilita hacer investigaciones, estadísticas de qué productos son los más vendidos, qué productos tienen una rotación más alta. Conocemos el EAN, que es el sistema, la Asociación Europea de Normalización. Y en España, en ese momento estaba AECOC, que es la Asociación de Codificación Comercial. El más utilizado pues solía ser EAN 13, es decir, el sistema de 13 dígitos, aunque en 2005 surge el GS1 que lo va a sustituir. Entonces el EAN International pasa a llamarse GS1 y pues hay distintos tipos, ¿no? El EAN 13 que hemos dicho antes pasa a llamarse GTIN 13, EAN 14 GTIN 14 y EAN 128 GS 128. Esto realmente no creo que sea importante sabérselo tal cual, porque son muchos números y cosas que es simplemente saber la utilización del código de barras porque es ventajoso, y no creo que sea importante saberse cada numerito. Luego también existen las etiquetas electrónicas, que es como un paso más allá. Se está implantando de una forma muy lenta, pero es muy útil para controlar los circuitos a distancia. Se hace todo mediante ordenador y con un sistema infrarrojos. Va a permitir actualizar la etiqueta y obtener información, digamos, al momento. Evita perder tiempo, no requiere que intervengan personas, evita costes. Evita también el hurto, así que supongo que incluye algún sistema de alarma o algo. Y también tenemos el concepto de etiqueta de expedición, que es el que se va a colocar en todas las caras del pedido, del paquete, facilitando que se pueda leer con los lectores ópticos y así saber en todo momento qué se encuentra en cada pedido. La tercera fase sería el almacenaje y mantenimiento. El almacenaje simplemente pues mantener los activos materiales y los productos. Será necesario pues algunos costes, como son la energía, el agua, edificios o maquinaria para manipularlos, vigilarlos, o los costes de tenerlos inmovilizados, es decir, sin venderlos, tenerlos como stock.
Y el mantenimiento pues son todos los medios técnicos, instrumentos y dispositivos que permiten manipularlos, trasladarlos. La cuarta fase sería la preparación del pedido, también llamada picking, que es el proceso de seleccionar productos concretos, recogerlos del lugar donde están almacenados para su transporte a zonas de consolidación o con el fin de entregar un pedido que ha hecho el cliente. Tenemos así una serie de actividades que serían introducir el pedido en el sistema informático, hacer una picking list que nos va a llevar, o sea, va a contener los productos concretos que vamos a requerir, gestionar el pedido, identificar el packing con pegatinas, con los datos requeridos y organizar los pedidos según el destino. En la quinta fase tenemos la expedición de productos, es decir, condicionar los productos de tal forma que no vayan a ser dañados por el camino. Elegir el embalaje correcto, precintarlo, etiquetarlo de forma correcta para que no haya confusiones y emitir un albarán o nota de entrega. En el tercer apartado sería las zonas del almacén llamado layout. Layout es el diseño que va a tomar el almacén, ¿no? Cómo se va a organizar, cómo va a tener dispuestas las estanterías o el método que tenga para almacenar los productos. Lo que va a querer es maximizar la utilización, es decir, evitar que tengamos espacios desaprovechados o evitar que tengamos espacios donde se congestione ya sea materiales o recursos humanos que estén todos ahí queriendo mercancías del mismo lugar, entonces se forman cuellos de botella y provoque retrasos. Queremos evitar eso. Dar un mantenimiento a las áreas que lo necesiten para evitar pues, que se deteriore y perjudique a las mercancías y tener la mayor velocidad en el flujo de materiales. Si diseñamos bien el layout o las zonas del almacén, va a permitir una buena rotación de productos, disminuir las mermas o productos dañados, una buena circulación de materiales y recursos humanos y tener un almacén de una dimensión adecuada. Tenemos 6 áreas o zonas que son la de muelle y zona de maniobra, que es donde van a estar los vehículos de carga y descarga. La de recepción y control, que es donde el operario va a ver la cantidad y calidad que si coincide con el pedido. La zona de almacén, que es donde se van a ubicar hasta que se dispongan a enviarse al que lo demande, al cliente. Otra zona de preparación de pedidos o picking, que es donde se recogen los productos y se preparan para poder enviarlos. Verificación e expedición es donde se verifican, digamos, los pedidos antes de llegar a cargarlos en el vehículo. En esta parte pues hay que ver que esté bien paletizado, es decir, que no haya una parte que pese más que la otra y que lo desequilibre y que se pueda caer o ocasionar productos más frágiles, no colocarlos en la parte de abajo, etc. Luego la zona de oficinas y servicios, que es donde están las oficinas del personal del almacén o los vestuarios, la zona de devoluciones, la zona de palets vacíos, almacenamiento, donde se almacenan las carretillas mientras no se usan. Todo eso estaría en la zona de oficinas y servicios. Hay que tener en cuenta para realizar este layout las características que tengan los productos, tanto físicas como caducidad, operatividad, el tema de FIFO o LIFO, en plan, si entran los que primero entran son los que primero salen, o los últimos que entran son los que primero salen, dependerá pues si son perecederos o no, etc. Y por último, el comportamiento de su demanda. Luego, otro aspecto que hay que tener en cuenta para el layout es el sistema de ubicación. Podemos tener una posición fija y ordenada, es decir,
Cada sitio corresponde está reservado a un producto, de forma que si no tenemos en ese momento ese producto, se queda el hueco vacío hasta que llegue. Esto puede provocar que quizás no se aproveche al máximo el espacio. El segundo método es aleatorio o desordenado, que es el que vimos según el vídeo que utilizaba Amazon, ya que todos los productos se colocaban en la primera estantería disponible sin seguir algún orden lógico, porque luego tenían como un sistema muy eficaz de localización. Entonces el operario, el trabajador, podía ir directamente y localizarlo, aunque no tuviera una estantería fija. El tercer factor es la frecuencia de salidas. Hay que tener en cuenta el análisis ABC o la ley de Pareto, porque hay distintos tipos de artículos. Hay una ley que es que el 20% de los productos provocan el 80% de la manipulación. Entonces esos productos habrían que colocarlos en áreas estratégicas, los que más se manipulan, para evitar que se produzcan cuellos de botella o zonas muy aglomeradas de operarios. Luego el segundo tipo, que es el 25% más o menos, que provoca el 20% de las salidas. Y el último tipo, que es el 65% de las referencias, es decir, la mayoría, que solamente provocan el 5% de las salidas. Y por último, también hay que tener en cuenta la rotación, es decir, cuáles son los productos que van a salir primero, si van a ser los que primero han entrado, que va a ser un sistema que va a tener sentido en productos perecederos. Luego hay una tabla comparativa, bueno, que aquí son solo renglones, pero entre los distintos medios de transporte, que está el marítimo, que es el más económico y que puede transportar más volumen, pero no es tan óptimo porque quizás es un poco lento y tiene accesibilidad limitada. Tienen que ser puntos que tengan puertos marítimos. Luego el terrestre o ferrocarril pues está también un poco limitado a donde se localizan las vías y a los tipos de vías, ya que no todos los países tienen el mismo sistema. También puede transportar muchos volúmenes, o sea, mucho volumen, y es un poco más caro que el barco. Luego el terrestre, que es más caro aún, pero es muy versátil. Se suele utilizar, o sea, el de carretera, se suele utilizar para complementar o bien el de ferrocarril o el marítimo, ya que normalmente estos puertos o estas paradas del ferrocarril no van a parar justamente donde está la fábrica o donde está el centro de distribución donde tienen que llegar esos productos. Entonces, el de carretera es más caro, pero también es más versátil. Y el aéreo, que es el más caro, pero también el más rápido, se suele limitar a productos que tengan mucho valor o que sean muy urgentes, tipo lo que se hizo con las vacunas, o productos médicos que sean muy urgentes, o productos que tengan mucho valor. Luego tenemos cómo calcular las áreas o zonas de trabajo de los almacenes, que hay esas 4 formas, ¿no? Podemos calcular el área total multiplicando longitud por altura, el área básica sumando área de recepción más área de almacenamiento más área de despacho, área de recepción y despacho, que sería multiplicar carga promedio por días por el coeficiente de inestabilidad entre relación entre unidad medida, que está la carga y el área que ocupa la misma, entre metros cuadrados por coeficiente de utilización de área de recepción. Esto realmente no creo que nos pida calcular algo así. Y luego el área útil, que sería número de estantes de una clase en concreto por el área ocupada por estantes de ese tipo dentro del almacén. El cuarto apartado nos habla de cómo decidir dónde localizar los almacenes. Es una decisión difícil, que es a largo plazo, es estratégica y va a condicionar otros factores como la distribución, el transporte. Lo que queremos es reducir los costes al mínimo. Se va a distinguir entre factor de localización y motivo de localización. El factor de localización son las características, los atributos positivos que tienen un área geográfica, y los motivos son la razón por la que
nos afecta o nos importa ese factor. No siempre colocar los almacenes cerca de los clientes es lo ideal, porque ahora mismo tenemos sistemas de transportes muy avanzados que podemos contactar en tiempo real con ellos, podemos contar con qué hora ha llegado, con qué hora sale, predecir lo que va a tardar, entonces son métodos confiables. Y en segundo lugar, también tenemos tecnologías de la información que nos permite pues, esta información en tiempo real, seguir continuamente la carga y la descarga que se realiza. Entonces, por estos motivos, no siempre es ideal colocar los almacenes cerca del consumidor. Vamos a tener en cuenta 4 factores. El primero, los mercados o costes de salida, es decir, la naturaleza del producto, si es perecedero, frágil, pesado, costes del transporte de materiales, luego materiales o costes de entrada, que es colocarse lo más cerca posible de las fuentes de materiales, según el tipo de actividad económica, el número y naturaleza de materiales, etc. El transporte, que sería cómo ubicar una red adecuada y amplias posibilidades de transporte, es decir, pues colocarse en un sitio, quizás si queremos transportar nuestra mercancía en ferrocarril, pues que esté bien comunicada con ese medio de transporte. Y el terreno, pues ver si es un lugar adecuado, con unas condiciones que vamos a necesitar. Luego tenemos 3 tipos de técnicas de localización, que son el modelo mecánico, el de diversos factores y el de centro de gravedad. El mecánico es una locura. Tiene muchos dibujitos ahí. Vale, el mecánico tiene un lugar que es donde se obtiene el factor y otro lugar donde se va a vender el factor, o sea, a vender el producto. El lugar donde se obtiene el factor va a ser O y el lugar donde se vende va a ser D. Y en medio, esa distancia, ¿no?, entre donde se obtiene el factor y donde se vende el producto es L, ¿vale? Le hemos puesto esos nombres porque así salen en la diapositiva. Entonces, M1 va a ser la cantidad de factor necesaria y M2 la cantidad de producto obtenida con el factor. T1 la tarifa de transporte del factor y T2 la tarifa unitaria de transporte del producto. Entonces, X es la situación óptima del almacén desde el mercado de origen. Y L menos X va a ser la distancia entre el almacén y donde vamos a vender el producto. Entonces, C1 va a ser M1 por T1 por X y C2 va a ser M2 por T2 por L menos X. Si lo igualamos y reducimos X a 0 y X lo igualamos a L, nos va a salir un coeficiente al final del todo que nos va a decir cuánto de ideal es acercarlo a O, es decir, al lugar donde se obtiene el factor, y cuánto de ideal es acercarlo a D, es decir, el mercado donde se vende el producto. Entonces, con eso vamos a conseguir establecer el almacén en un sitio óptimo entre las dos zonas, ¿no?, entre las dos partes. Luego, en el modelo de diversos factores hay 2 tipos, aditivo y multiplicativo. Aditivo es simplemente pues, hacer una sumatoria de puntuación de cada factor por la ponderación de importancia. Y el modelo multiplicativo es esa puntuación de cada factor que hemos dicho antes, elevarla a la ponderación y multiplicar así cada factor entre sí. De esta forma, digamos que le damos con más importancia a cada factor considerado. Por último, está el método de centro de gravedad, que digamos que nos va a dar un punto. A ver, digamos, los sitios de demanda, es decir, donde se demanda el producto que tenemos, cuanto más flujo de entrada y salida de productos tenga, va a significar que más demanda ese producto, entonces como que nos va a atraer. El almacén lo va a atraer hacia ese punto de demanda, por eso se llama centro de gravedad. Y va a tener 2 pasos. Primero, identificar en un mapa de coordenadas las instalaciones
Y en segundo lugar, ponderar el peso del número de envíos que se hace periódicamente a cada sitio, ¿no?, de demanda. Entonces nos va a traer la que más demanda, donde más demanda se genere. El último apartado nos habla de una serie de indicadores que nos van a permitir controlar si se está gestionando bien el almacén. Son 6. El primero nos habla del coste unitario de almacenamiento, que es dividir el coste total del almacén entre el número de unidades almacenadas. El coste por unidad servida divides el coste total del almacén entre el número de despachos. O sea, número de despachos en plan número de pedidos que has enviado, no número de despachos de un jefe. Perdón. El coste operario por unidad servida sería coste de la mano de obra entre el número de despachos realizados o envíos. Coste por metro cuadrado, dividir coste de almacén entre pickings efectuados entre metros cúbicos requeridos. Estos 4 indicadores, cuanto más pequeño sea el resultado, mejor, porque nos está hablando de costes, entonces cuanto más pequeño sea el ratio, pues mejor. Mientras que los 2 últimos es mejor cuanto más alto se obtenga, porque nos habla de cumplimiento de pedidos y coeficiente de utilización del almacén, entonces queremos que sea alto. El primero se calcula dividiendo el número de pickings efectuados entre el número de pickings requeridos, y el coeficiente de utilización es área útil del almacén entre área total. Es importante no analizarlos tal cual aislados porque no nos dice nada, sino analizar si tienen una tendencia ascendente o descendiente, compararlos con algún objetivo que nos hayamos marcado o la evolución, o intentar obtener una conclusión, porque simplemente un número aislado no nos va a decir nada, tenemos que ver una tendencia. Y es mejor, pues, analizar unos pocos, pero analizarlos bien, que intentar analizarlos todos, pero no obtener resultados concluyentes. Eso sería el primer apartado del tema 3. El segundo apartado nos habla de la gestión de stocks. Entonces vamos a ver qué es un stock. Bueno, básicamente stock o existencia pues son los productos que tiene la empresa almacenados. Hay varios tipos, ¿no? Está el económico o administrativo y el físico o de inventario. El económico o administrativo, digamos que son los que están en posesión, en propiedad de la empresa, ya sea que estén ya almacenados o estén en tránsito viniendo con un camión al almacén. Todos los que estén en propiedad, es decir, comprados, adquiridos, que movilicen dinero de la empresa, son stock económico o administrativo. Y los que están realmente ahora mismo en la empresa, en el almacén me refiero, pues sería stock físico o de inventario. Luego vemos cuál es la diferencia entre surtido y stock. Surtido es la variedad, ¿no?, de productos, de marcas que tenemos, la variedad de referencias, la variedad de modelos, mientras que el stock son las unidades concretas que tenemos de cada producto. Quizás nuestro surtido es amplio, pero en un momento dado no tenemos stock, no tenemos unidades de X producto que normalmente sí teníamos, por la variedad que tenemos de productos. Surtido, variedad, stock, unidades en concreto. Clases de stock, pues hay varios criterios, ¿no?, para ver qué clases de stock hay. El primero sería según la empresa que lo consume, ya que puede ser consumido por una empresa comercial o por una industrial. Si lo consume una empresa comercial, pues puede tratarse de mercaderías o otros aprovisionamientos, y si lo consume una empresa industrial, puede ser materias primas, productos en curso, productos semiterminados, productos terminados, residuos. Según la imputación a la determinación del coste, los stocks pueden dividirse en materiales directos o indirectos. Directos es cuando es muy fácil determinar cuánto nos ha costado adquirir ese producto, ¿no? Pero hay otros materiales indirectos, ¿no?, que no se pueden calcular con exactitud, que son, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no?, que hemos consumido. Eso es difícil de imputar al coste, porque no es algo que se pueda como reducir, ¿no?, empaquetar y decir, pues esto es lo que me ha costado fabricar este producto en concreto. Es difícil
delimitarlo, ¿no? Luego, según la capacidad de almacenamiento, hay almacenables y no almacenables. Según si almacenables, los que van a tener un momento distinto entre que se reciben y se utilizan, y no almacenables, pues no se pueden almacenar. Por ejemplo, la energía, ¿no?, eléctrica o el internet, no sé. No los puedes almacenar para consumirlos luego. Normalmente, bueno, los megas sí, ¿no? Pero me refiero al que tienes en la casa. No puedes guardarlos para luego, sino en el momento que los adquieres, los consumes al momento. Luego, según el criterio funcional, pues pueden ser stock activo de ciclo, es decir, lo que se guarda para sobrevivir a un periodo determinado, ¿no? Por ejemplo, entre pedido y pedido. Luego, el stock de presentación es lo que tenemos, por ejemplo, en una tienda de cara al público, al consumidor, para que vean el surtido que tenemos, ¿no? Luego, el stock de seguridad va a complementar al de ciclo. Se utiliza para evitar, pues, quedarse sin productos debido a que quizás el proveedor falle con el periodo de entrega, etc. Luego, el stock de temporada o estacional se utiliza para hacer frente a un periodo, ¿no? Ya sea de verano, pues por ejemplo trajes de baño, cremas solares, etc. O quizás en ciertas fiestas del año, Navidad, etc. El stock en tránsito son el stock que se acumula en los almacenes de tránsito que se sitúan entre los almacenes del comprador y del vendedor. Es decir, que todavía no lo tenemos en nuestros almacenes, pero sabemos que contamos con ellos en ese otro almacén que está entre nuestro vendedor y nosotros. El stock de recuperación es cuando quizás artículos que hayamos usado se puedan reutilizar para otros nuevos, quizás pues reciclando, o productos que se nos hayan devuelto que todavía se puedan enmendar, arreglar si tiene un pequeño desperfecto y volver a ponerlos a la venta. Luego, el stock de especulación es cuando nos aprovisionamos porque estimamos que quizás vaya a haber inflación o vaya a acabarse determinado producto o ya no vaya a estar a la venta. Por ejemplo, cuando un fabricante deja de fabricar piezas de recambio porque es muy antiguo el modelo de lo que sea, de coche o de lo que sea. Y los stocks muertos son todos los productos que guardamos pero realmente están obsoletos, ya no se pueden poner a la venta. Luego tenemos otro criterio, que es el operativo, según el cual pues, podemos dividir entre stock óptimo, stock cero, que sería con el just in time, tratar de los productos que necesitamos en el momento exacto, pues comprarlos y venderlos al momento para evitar pues, costes por almacenamiento. Stock físico es la cantidad que tenemos en un momento concreto en el almacén. Nunca puede ser negativo, porque yo puedo tener 2 unidades de producto, o puedo tener 0, pero no puedo tener menos una unidad física del producto. No puedo tenerlo en negativo. El stock neto sí que puede ser negativo, porque es el stock físico menos la demanda no satisfecha. Por ejemplo, tengo stock 0 físico, pero tengo un pedido de un producto. Entonces tengo stock neto menos 1, porque tengo stock 0 físico y un pedido que no tengo ahora mismo, entonces tendría menos 1, ¿no? Stock disponible son número de unidades que no tienen asignadas un cliente. Por ejemplo, sé que tengo en camino un camión que me va a traer 30 unidades y me han pedido 20, ¿no? Entonces tendría físico 0, porque todavía no me ha llegado el camión, stock neto físico menos demanda no satisfecha, pues como tengo pedido de 20, pues tendría menos 20, y el stock disponible, como tengo 30 unidades pedidas de camino y me van a comprar 20, pues tengo 10 en stock disponible, aunque no sea físico ahora mismo, pero están disponibles por si tengo 10 pedidos más, los podría satisfacer, aunque sea mañana cuando me llegue el camión.
Y stock reservado pues sería el número de unidades que tiene asignado el pedido del cliente, es decir, esos 20 unidades que ya tengo reservadas, ¿no? Porque tengo ya un pedido para ellas. Luego, según la importancia, tenemos el método APC o de Pareto, que es el que divide los productos según la importancia que hemos dicho antes, ¿no? Porque hemos dicho que el 20% de los artículos suelen generar el 80% de las salidas. Entonces, ese sería la clase de producto A, luego la B tendría 30% de artículos que hacen 15% de las salidas y el C 50% de artículos que hacen el 5% de las salidas. Los porcentajes son estimativos, es simplemente clasificar en tres categorías de importancia según las salidas que tenga. La rotación, ¿no?, que se produzca con esos productos. El séptimo apartado nos habla, bueno, que en este caso aquí es el tercero, nos habla de la gestión de stocks. Lo que vamos a querer es, según cuántas unidades vamos a almacenar, qué cantidad de producto solicitar y cuándo solicitarlo, cuándo hacer el pedido. Tenemos 5 problemas para gestionar los stocks. Es difícil prever la demanda. Necesitamos un surtido variado y cierta cantidad de cada uno, entonces eso nos va a provocar que vamos a tener siempre stock de algún producto, aunque no nos encante, pero puede ser que nos surja la demanda, entonces tenemos que estar preparados. El problema de entrega, que no siempre cumple con los plazos que nos han prometido. Los costes periódicos y repetitivos, pues cuantos más productos tengamos, más grande tendrá que ser el almacén y más caro nos va a resultar administrarlos y almacenarlos. Y por último, quizás, por ejemplo, si queremos hacer el just in time, ¿no?, pedir solamente lo que se demande, podemos perder ventajas, por ejemplo, descuentos que se nos puedan hacer por volumen. Entonces lo que vamos a querer es tener stock suficiente, pero minimizar al máximo los costes y la inversión en existencias. Entonces el stock no va a ser constante. Tenemos dos tipos de estimación de stock de ciclo y stock medio. El stock de ciclo es el nivel digamos del que se parte para cuando vamos a estudiar la variación en un periodo y va a incluir el stock de seguridad. El stock de ciclo es básicamente el movimiento que va a ir haciendo el stock según si estamos vendiendo, según si hemos hecho un pedido. Por ejemplo, el periodo entre dos pedidos, que no nos va a entrar mercancía, pero se va a ir vendiendo, va a provocar un nivel descendente de stock, pero en el momento que nos entre un pedido, que es el punto de aprovisionamiento, va a haber un aumento de stock y así sucesivamente, y se va a mover entre el stock de seguridad y el stock máximo. El stock medio es el volumen que vamos a tener de existencias en un periodo de tiempo, probablemente entre los pedidos. Puede calcularse de 3 formas. Depende si la cantidad es siempre la misma y en fechas fijas, entonces sería simplemente cantidad entre 2 periodos. Luego, si la cantidad es variable y la fecha es fija, sería una sumatoria del máximo stock y el mínimo stock y se dividiría entre 2 por el número de ciclos de reaprovisionamiento. Y si ni el pedido, ni la cantidad es fija ni la fecha es fija, si las dos cosas son variables, entonces se haría una sumatoria de el máximo stock y el mínimo stock y se multiplicaría por el tiempo para cada periodo de aprovisionamiento entre 2 por periodo de tiempo total. Vamos a tener una serie de variables, 5 variables que nos van a afectar a la gestión de stocks, que van a ser el nivel de servicio, es decir, si queremos tener un surtido más amplio, más estrecho, un stock disponible más alto o más bajo, la previsión de ventas, es decir, prever cuál es la demanda que vamos a tener en ese periodo. Ahí los gallos.
los costes de gestionar el stock, que pueden ser de adquisición, de almacenaje, de reaprovisionamiento o costes por rotura, que es cuando que son los beneficios que se pierden por no tener en un momento dado stock que sí que tiene demanda. Luego podemos dividir el stock según... no, iba a hacer un bucle ahora mismo. Según otro factor que influye en la gestión de stock sería el plazo de entrega de proveedores, es decir, si son unos tiempos más cortos, ¿no? Menos margen, menos tiempo entre pedido y pedido, vamos a pedir menos, va a ser un pedido más pequeño. Y luego la rotación de stock y periodo medio de almacenaje va a medir el número de veces que se vende en un periodo el stock medio. Entonces se calcularía la rotación dividiendo las ventas a precio de coste entre el stock medio de productos. Con la rotación podríamos calcular el periodo medio de venta, que sería dividir 360 entre la rotación, y con eso podríamos calcular los costes de demanda insatisfecha. Nivel de servicio sería costes de demanda insatisfecha es cuando el cliente no ha podido adquirir el producto o servicio o está insatisfecho con él. Entonces el nivel de servicio se dividiría las unidades vendidas entre las demandadas por 100 y la rotura sería pedidos no satisfechos entre pedidos totales por 100. Luego el sistema de gestión de stock sería, se utilizaría el punto de pedido, que es el nivel que indica que se debe realizar un pedido, el punto de pedido, que es el stock de seguridad más el plazo de entrega por la media de ventas previstas. Si aumenta el plazo de entrega, va a aumentar también el punto de pedido. Y si aumenta la demanda, pues va a aumentar también el punto de pedido. Luego, el volumen óptimo de pedido y el modelo de Wilson, vamos a tener que un lote es una cantidad de unidades, ¿no?, que se solicita en cada pedido. Hay que tener en cuenta el coste de pedido, coste de almacenamiento, tamaño óptimo del pedido. Tenemos estos tres modelos: el modelo de previsión perfecta, que sería cuando el ritmo de salida de artículos es conocido, pero es difícil prever la demanda. El modelo estocástico, que es cuando no se conoce el ritmo de salida y obliga a introducir la probabilidad. Y el modelo de Wilson es un modelo determinista o de previsión perfecta. Tiene una serie de supuestos como son que las ventas son constantes, cosa que no pasa. El coste de almacenamiento y de emisión de pedidos son constantes también. Y se parte de los costes totales. Entonces, coge los costes de adquisición, los costes de emisión de pedido y los costes de almacenamiento y sería básicamente sumarlos con la fórmula respectiva de cada uno, pero no tengo apuntado que no hay que sabérsela de cabeza. Y el sistema de reaprovisionamiento puede ser de revisión continua, cuando se actualiza a tiempo real el stock que se tiene y la demanda. Son muy útiles actualmente gracias a las nuevas tecnologías, ¿no?, con las que contamos, que nos permiten constantemente pues, tener conocimiento de cuánto se ha vendido, qué stock tenemos. Luego también tenemos los sistemas de revisión periódica, que se revisa el stock cada cierto tiempo. Entonces no se tiene en cuenta el punto de pedido. Va a esperar a esos periodos de revisión de stock. Entonces por eso es revisión periódica, porque no se revisa constantemente, sino cada X periodos. Y el stock va a ser un valor prefijado al que vamos a llamar nivel de pedido, y tiene también una fórmula que tiene en cuenta el número de veces que hay que hacer el pedido, las ventas, el coste de mantener cada unidad y el coste de pedido. Y luego tiene el inconveniente de que responde peor a fluctuaciones inesperadas de la demanda. El último tema nos va a hablar de los sistemas de producción y de las técnicas avanzadas de gestión industrial. Aquí vemos que la tipología de procesos productivos van a configurar proyectos
ya sea por lotes, en línea o en producción continua. Según la naturaleza pueden ser proceso de fabricación, de ensamblaje o de montaje in situ, y según la finalidad puede ser para stock o para sobrepedido. Por último, según la naturaleza de los productos, pueden ser productos estándar, de diseño específico, ensamblaje, de opciones estándar y productos estándar con opciones comerciales, de personalización a lo mejor. Luego, el proceso de planificación tiene estas fases: plan de producción, programa de producción, planificación de necesidades de material, planificación de capacidad fabril, fase de ejecución y control. Tiene esas fases. Luego, ¿cómo se diseñan las plantas? Pueden ser organización en cadena o línea de flujo, cuando va una fase detrás de la otra, y organización tipo taller, que es cuando va alternativamente a cada fase según el estado en el que se encuentre el material, ¿no? No tiene esa organización, digamos, lineal, sino que es un poco más aleatoria. El programa de operación, la programación de operaciones puede ser finita o infinita, y también hacia adelante y hacia atrás. Es decir, finita sería que requiere información con relación a la carga existente o prevista, e infinita no se relaciona con la carga prevista. Hacia adelante sería que el aprovisionamiento y la programación de operaciones comienza tan pronto como es conocida, y la filosofía programación desde atrás sería secuenciar las operaciones empezando por la fecha de terminación. Es decir, sabemos que el 15 de diciembre tenemos el examen, pues organizamos hacia atrás los días que vamos a estudiar, por ejemplo. Luego tenemos una serie de técnicas para la gestión industrial. Tenemos el sistema Just in Time, el sistema de empuje y arrastre, Push and Pull, y el sistema de producción ajustada. Al principio del todo nos explica qué es el MRP, que es planificar el requerimiento de materiales. Es básicamente controlar los inventarios, ¿no?, que necesitamos. Tiene 3 objetivos: pues asegurar no quedarnos sin materiales, tener el nivel adecuado, no pasarnos tampoco porque supone costes, y planificar la actividad manufacturera, es decir, de producción si somos una fábrica. Ha evolucionado del cálculo simplemente de necesidades de material a calcular también necesidades de personal y maquinaria. Tiene una serie de críticas: que es muy costoso, que requiere mucho tiempo implantarlo y es muy estricto, pero los más perfeccionados dan una fiabilidad del 95%, lo cual es muy bueno. El plan maestro de producción o MPS serían pronósticos que contienen cantidades y fechas de disponibilidad de productos. El sistema Just in Time ya lo hemos visto antes, que es adquirir los productos en el momento exacto que están demandados, entonces no vamos a tenerlos almacenados con los costes que eso supone. Surge en Japón porque el espacio pues es un bien que escaseaba allí. Empezó con Toyota, pero obligó al resto de empresas y multinacionales a adoptarlo también, porque suponía una reducción de costes, lo cual abarataba el producto. Entonces, para ser competitivos, otras empresas también tuvieron que aplicarlo. Le estoy dando el turbo porque es que llevo mucho rato. 5 objetivos del Just in Time sería atacar los problemas fundamentales, eliminar despilfarros, buscar la simplicidad, controlar el sistema de señalización y establecer sistemas de identificación de problemas. Surge también con esto el sistema SMED, que sería bajar el tiempo de que esté parado el sistema productivo, de forma que al finalizar un lote automáticamente empiece a fabricarse el siguiente, de forma que tengamos el mínimo tiempo la planta parada de producción. Otro sistema sería el de empuje y arrastre. Primero se lleva a cabo el empuje, que es como un sistema más tradicional, pero finalmente se acaba dando el de arrastre, ya que supone, prever de alguna forma desde la demanda, lo cual favorece la reposición,
solo reemplazan el material consumido. Entonces hay unos mecanismos de formalización que permiten, digamos, responder mucho mejor a la demanda que con el sistema de empuje. Por último sería el sistema de producción ajustada o Lean Manufacturing, que tiene esos 6 principios, ¿no? De cero defectos, eliminar actividades que no añaden valor, mejora continua, proceso de pool, flexibilidad gracias a la producción en lotes pequeños y relaciones a largo plazo con los proveedores. Son los 3 primeros temas, faltan otros 3 que todavía no están hechos. Aquí hay algunas preguntas que tenía apuntadas como importantes que dijo la profesora, pero también podéis echarle un vistazo a los foros porque probablemente nos pregunte algo de allí.